Normalmente nos concentramos siempre en dominar, entender y aprender el correcto abonado. Siempre buscamos o estamos en la búsqueda del mejor producto, del más eficiente, del más adecuado para lograr colores de follaje bonitos, brillantes, saludables, densos y preparar el árbol para los trabajos que van a venir en un futuro o durante su proceso de transformación en un bonsái. Pero, ¿se ha puesto usted a pensar qué pasa si dejo de abonar? ¿Cuánto tiempo va a permanecer el árbol saludable? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Se va a morir? ¿Va a dejar de crecer? ¿Qué le sucede al follaje? ¿Hasta dónde puedo yo prescindir del abonado y qué efectos hay? Hoy, en mi taller de bonsái, vamos a profundizar un poco más allá de la ausencia o carencia o falta de abonado en nuestros árboles. Vamos a aprender a identificar los signos y las señales que el árbol nos da para poderlo interpretar, aprender de ellos y poder aportar una solución o saber cuándo actuar. Así es que no se despegue, suscríbase al canal porque ya empezamos. ¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa si dejo de abonar. Un tema un poco complicado, un poco de cuidado, pero a veces es necesario entender qué sucede cuando dejo de abonar. Casi que todos nosotros, cuando arrancamos con esto, somos muy fans y somos muy frecuentes en el tema del abonado. Pasamos siempre probando composiciones, productos, que soluble, que granulado, que químico, que orgánico, en fin. Y esperamos ver cosas como esta, un árbol brotando por los cuatro costados. Este es sumamente el efecto de un árbol abonado. Esto es una gemelina que yo le tengo engrosando las ramas y usted puede ver la cantidad de brotes, cómo se han alargado. Esto es un árbol estimulado, esto es un árbol creciendo, esto es lo que esperamos ver cuando estamos abonando. Pero ¿qué sucede cuando yo dejo de abonar? ¿Qué sucede cuando por alguna razón yo tengo una gran cantidad de árboles y olvidé abonar uno que otro por allá? ¿O qué sucede cuando me quedo sin abono porque no he conseguido el que me gusta, o porque del todo no hay, o porque en la zona donde vivo pues no se consigue más que uno muy ralito en cuanto a composición química? ¿Qué pasa? El árbol se daña, el árbol se muere, el árbol puede vivir sin abono, el árbol de un momento a otro, porque como no le puse abono, empieza a morir, empiezan a caerse las hojas, empieza a ser un desastre y necesito abonar porque si no se me va a morir el árbol. ¿Qué sucede? Todo eso lo vamos a hablar hoy. Vamos a profundizar un poco más en el comportamiento de un árbol, de lo que sucede dentro de sí mismo cuando empieza a recibir abono. Y lo primero es esto. Lo primero que tenemos que entender es que el árbol en sí no come justamente el producto que usted le esté echando. Llámese Biogol, compost de lombriz, osmocote, nitrofosca, etc. No importa el abono que usted utilice, químico, orgánico, soluble, en pellets, en bolitas, en cuadritos, no importa, el árbol no come específicamente eso. Existe un proceso de descomposición de los minerales, del alimento que usted le está poniendo al árbol, que él lo va obviamente a absorber por las raíces, sin importar cuál sea. El árbol pues no le interesa en realidad cómo se llama. Eso lo absorbe por las raíces suben por el sistema vascular del árbol hacia las hojas. En las hojas, junto con el sol, crea un aminoácido, un compuesto comestible para él. Luego lo baja de nuevo a unas reservas, a unas bodegas, vamos a decirle así, que se encuentran en el sistema radicular del árbol y que están a disposición del árbol para cuando él lo necesita. ¿Cuándo es que lo necesita? Cuando su proceso de formación o su proceso vegetativo así se lo está pidiendo. Quiere decir que si yo pongo osmocote granulado, el árbol no está comiendo osmocote. Él agarra ese nutriente junto con azúcares, agua, minerales y otra serie de cosas
y aquí en las hojas, con la ayuda del sol, repito, descompone ese alimento generando un compuesto comestible para él, luego lo baja y lo mantiene acá en reservas para cuando su proceso, cuando llegue el momento de crecer, él tenga con qué responder. Dicho eso, nos podemos dar cuenta fácilmente cuando vemos un árbol que está creciendo. Por lo general, algunos de sus brotes son un poco más claros que las hojas más maduras. No quiere decir que unas funcionan mejor que otras, simplemente es follaje nuevo, quiere decir que el árbol está creciendo, quiere decir que el árbol está teniendo con qué salir adelante, con qué crecer, con qué desarrollarse, con qué engrosar ramas, tirar mejores brotes, flores, frutos, etc. Eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Pero, ¿qué sucede cuando yo quito el abono? ¿El árbol inmediatamente empieza a perder follaje? No. ¿Por qué no? Justamente por la explicación que acabo de dar. Hay unas reservas que son las que el árbol tiene. Él tiene su alacena, como todos en la casa, cuando llegó el fin de mes o llegó la quincena y vamos al supermercado a comprar arroz, frijoles, atún, pasta, etc. Tenemos nuestra alacena llena con los productos que necesitamos. Si por alguna razón el dinero se acabó a mitad de quincena, la alacena todavía tiene provisiones para que nosotros nos podamos alimentar. Justamente eso pasa con el árbol. Que no importa si está recién trasplantado o no, él tiene reservas que le permiten salir adelante. Cuando quitamos el follaje, cuando cortamos ramas y cuando cortamos raíces, esas reservas se encuentran o deberían estar intactas, que son lo que ayuda al árbol a volver a salir adelante, que le ayuda otra vez a tirar brotes, no solamente por donde quedó, sino brotes por otro montón de lados, como es el caso de este amigo que yo trasplanté hace poco y le quité todas las hojas. El árbol había sido abonado, pero al trasplantarlo se le quitó todo el abono, se quitó todo el sustrato viejo, si quedaba algún residuo ahí se fue, se puso sustrato nuevo, inerte totalmente o sin ningún tipo de nutriente, qué sé yo, suficiente como para levantar el árbol. Y sí, se echan activadores metabólicos, etcétera, etcétera, pero la magia ocurre en las reservas que existen en esas raíces para volver a salir adelante. Eso nos da a nosotros una noción o cierta tranquilidad para saber que el árbol tiene con qué salir adelante. Pero, ¿cuánto dura esa reserva? ¿Cómo sé yo si esa reserva está suficiente? Bueno, la forma de saber si el árbol tiene suficiente reserva se nota en la salud del árbol. Punto número 1. Punto número 2, está el periodo anterior en el lapso del tiempo en que usted ha venido abonando el árbol. Ha tenido un buen periodo de fertilización, ha utilizado un buen abono, le ha estado dando al árbol con qué alimentarse, con qué llenar esas reservas, con qué tener esa alacena llena de alimento para lo que venga. Bueno, eso depende del que esté cuidando el árbol. Yo tengo conciencia y sé que el árbol lo ha venido abonando y tiene con qué. El activador metabólico simplemente le da un empujoncito, pero esa activación metabólica, ese volver a funcionar metabólicamente hablando, lo que hace es darle hambre, porque necesita comer, necesita alimento. De ahí es que el activador metabólico saca al árbol de su estrés post-trasplante en este caso, y una vez que el árbol salió adelante tenemos que abonar en el momento adecuado. Ahora vamos a ver qué sucede cuando yo deliberadamente dejo de abonar el árbol. Y aquí justamente yo tengo una prueba de un experimento que hice con el ficus injertado, si ustedes recordarán de videos anteriores. Este árbol, usted lo ve así, pero yo deliberadamente dejé de ponerle abono. Hace prácticamente, híjole, no sé, tal vez un año probablemente sin abonarlo. ¿Y qué ha pasado? ¿El árbol se me murió? No. Usted lo puede ver, ha crecido y ha brotado bastante, ¿verdad? De hecho, el injerto que es esto, a ver, toda esta rama es el injerto que le hicimos. Y usted puede ver, ahora les muestro el grosor de este injerto. Aquí se puede ver un poquito mejor, por ahí se ve. La rama ya está como el grosor de mi dedo pulgar aproximadamente. Y era una ramita como decir esto, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Y este es justamente el meollo del asunto y lo que quiero que aprendamos hoy. Deliberadamente dejé de abonar el árbol. ¿Qué sucede? El árbol no para de crecer, el árbol no se muere, el árbol no se seca, el árbol no bota hojas.
De momento no ha dejado de hacer nada de eso. El árbol ha seguido brotando. ¿Por qué? Exacto, justamente por eso. Porque tiene reservas. Esas reservas han venido funcionando, el árbol ha venido cogiendo de aquí abajo las reservas que necesita para seguir su proceso biológico y metabológico normal. Pero ¿qué pasa? Las reservas están empezando a acabar. Ya el árbol llega a la alacena y cada vez hay menos arroz, hay menos nitrógeno, para hablarlo en temas ya de árboles. ¿Cómo me doy cuenta yo? Y eso es justamente lo que quiero que veamos. Por aquí veo, vamos a ver, una hoja saludable, normal, lo que estamos casi siempre acostumbrados a ver. Vean el color, un buen color, un tono de verde bonito. Y vean lo que está pasando acá. Voy a coger otra hojita por aquí. Vea esta otra hoja. ¿Qué está sucediendo ahí? Vamos a compararla con esta otra. Ahí vemos la diferencia ya. Esta está un poco más amarilla. Ok. Vamos a comparar esta, de nuevo, la que está un poco más amarilla, con esta otra que está aquí. ¿Lo ven? Cada vez más pálidas. Cada vez, y podemos coger cualquier otra. Vamos a coger esta de aquí. Con la otra que cogí. Vea la diferencia. Vea cómo el árbol no ha dejado de brotar. El árbol sigue brotando profusamente, pero la calidad del follaje ya va cayendo. El color del verde de las hojas ya no es el mismo. El grosor del brote no es el mismo. La estructura de la hoja, vea esto, la estructura de la hoja no es la misma. Hojas nuevas, no es lo mismo. Se está acabando la reserva, se está quedando sin qué comer. Y en este punto, o hacemos algo, o el árbol sigue para atrás. Y pueda llegar a un punto de no retorno. Y ahí sí es cierto, donde la cosa se complica. Quiere decir que las reservas que el árbol ha venido teniendo, que ha venido utilizando, ya se están acabando. Ya no está teniendo suficiente nitrógeno. Ah, pero Jonathan, está creciendo. Sí, está creciendo por las reservas. Ah, pero Jonathan, ve el largo de estos brotes. El árbol está saludable. Yo no digo que está enfermo. Quiero decir que se está quedando sin reservas. Y cuando la reserva llegue a cero, el árbol empieza a consumirse. El árbol empieza a echar para atrás para tratar de sobrevivir. Y echar para atrás, ¿qué significa? Empiezo a perder follaje. Se empiezan a perder ramas. Y empezamos a perder el árbol. Al punto en que ya no hay nada que hacer con él. Entonces, aprendamos a discernir, a interpretar estas coloraciones en el follaje. Veamos qué está sucediendo. El hecho que el árbol esté brotando no solamente es sinónimo de abundancia, de buena salud, de fuerza. Veamos también el color de las hojas y veamos qué está sucediendo y tengamos conciencia de cada cuánto o qué le estamos poniendo al árbol para evitar que esto suceda. Ahora, ¿hay solución? Pues por supuesto que hay solución. En este punto el árbol se soluciona en un 2x3. Abónelo, simple y sencillamente. ¿Cuál abono? Métale abono, el que tenga, pero métale abono. Que orgánico, perfecto. Que químico, genial. Que soluble, no importa. El problema es, o el tema es, meterle abono. Usted le metió abono y el tema se soluciona. El árbol empieza otra vez a consumir, empieza a producir, empieza a llenar sus reservas, empieza a llenar su alacena. Punto número 2. ¿El follaje se va a arreglar? No. La hoja que ya quedó así, así se quedó. ¿Qué toca hacer? Quitar follaje. Todo está un poquito, no débil, sí aguantaría un defoliado, pero yo diría aclararlo y quitar las puntas, dejar yemas apicales para que el árbol reciba más sol y eso le ayude a evolucionar y a poder continuar con su proceso normal de crecimiento. Yo podría atreverme, conociendo el árbol y conociendo que es un ficus y sabiendo lo fuerte que es, yo me atrevería a defoliarlo por completo. Pero lo que voy a hacer es quitar las hojas que estén más feas,
dejar las hojas que están más bonitas y dejarle siempre follaje para que el proceso vegetativo, el proceso de producción de aminoácidos, de nutrientes, de minerales, por medio de las hojas se pueda seguir produciendo y esta alacena siga llenándose. Si yo quito del todo el follaje, le voy a quitar la posibilidad de empezar a producir alimento. Entonces, ojo ahí. El fico sí, probablemente sí lo aguante, pero en esta condición es mejor no hacerlo. Es darle una limpiadita para asegurarnos que entre sol, dejar que el árbol coja fuerza, que vuelva a brotar y cuando lo veamos fuerte, ahora sí ya podamos estructurarnos nuevamente y quitamos todo lo que no nos sirve y recortamos otra vez para que el árbol vuelva a tomar su forma. Son consejos muy sencillos, son consejos que tal vez a veces pasamos por alto, pero estoy seguro que le pueden servir cantidades. No siempre el dejar de abonar es un pecado capital, porque el árbol va a tener con qué responder. Pero en el lapso de tiempo que lo dejemos sin abono, podemos empezar a ver ciertas características, ciertos comportamientos en el árbol que nos están diciendo a gritos: póngame abono, porque si no ya no hay vuelta atrás, o recuperarlo va a tomar mucho tiempo y vamos a perder el trabajo con nuestros árboles. Siempre estar atentos, revisar, mantener un orden adecuado y un ritmo de fertilización es bueno para nuestros árboles, pero también es bueno conocer qué pasa cuando no lo hacemos. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les quedó alguna duda, ya lo saben, háganmelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y por favor suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.